De regreso a su programa Criterios, hoy vamos a tener al Tomás Guanipa, candidato de la Asamblea Nacional por la MUD. Así es. ¿Qué circuito, Tomás? Por el municipio Libertador, primero en la lista. ¿Sí? ¿Quién es tu contendor ahí? Tania Díaz. Tania Díaz. ¿Cómo ves tú tu pronóstico? Mira, muy positivo. Yo creo que hay una voluntad de cambio muy arraigada ya en el pueblo de Venezuela y en Caracas me ha impresionado de cómo ha cambiado la realidad política y yo siento que vamos a obtener una gran victoria de la mano de propuestas que hemos hecho para la Asamblea Nacional, para que la Asamblea Nacional sea un espacio para el encuentro de ideas y solución de los problemas de la gente. Así que yo tengo una altísima expectativa con lo que va a ocurrir el domingo 6. ¿Cuáles son tus proyectos para la Asamblea Nacional? Mira, nosotros hemos presentado un plan que tiene que ver principalmente con los problemas económicos de los venezolanos. Yo creo que el modelo económico que ha presentado Nicolás Maduro ha fracasado y nosotros tenemos que revisar un nuevo modelo económico que se base en dos premisas fundamentales. ¿Dónde crees tú el fracaso? Mira, lo primero yo creo que la política de destrucción de la producción nacional ha hecho que en Venezuela tengamos que depender de otros países para poder alimentar y abastecer a Venezuela. Todo lo compramos afuera, ya nada lo producimos aquí. Ha habido una política de expropiación de empresas, de expropiación de tierras que ha hecho que el país deje de producir y por eso estamos promoviendo una ley hecha en Venezuela. Y en segundo lugar, una ley de rescate del salario. ¿Por qué nos parece que es insólito que un país donde este gobierno, ellos nos acusan a nosotros y a mí me han acusado, inclusive me llevaron a la Fiscalía y el presidente de la República hace pocos días decía que era un delito profundamente grave contra la economía y la autonomía del país y la independencia? A mí me parece insólito que... ¿Cuál sería en todo caso? Bueno, nos están llevando a la Fiscalía supuestamente por delitos económicos por promover una ley de rescate del salario que permita que el venezolano gane en bolívares, pero con una referencia en divisas que le garantice que su salario no lo va a comer la devaluación. Bueno, pero sí, el salario en divisa, pero ¿a qué cambio? Pero es que lo importante ahí, Germán, es reconocer, tiene que reconocer el gobierno que quienes han dolarizado la economía ha sido justamente este gobierno. Estos días veía el canal del Estado, Venezolana de Televisión, como uno de sus presentadores decía, es que el barril de petróleo está muy bajo, porque resulta que traer unos zapatos de China cuestan $50 el par. Todo tiene un referente en dólares y eso es lamentablemente porque en Venezuela estamos dejando de producir lo que nosotros tenemos que producir. Entonces tú tienes que garantizarle al venezolano, si el gobierno gana en dólares, que no le sigan pagando en bolívar devaluado, sino en un bolívar que rescate el poder adquisitivo del venezolano. Te decía, pero tú consideras que es, por ejemplo, malo la indexación del salario, que se ha establecido incluso en la Constitución. Bueno, es que prácticamente lo que estamos proponiendo es un mecanismo real de indexación del salario, porque cuando tú permites que la gente gane en bolívares, pero con un referente en divisas, por cierto, Nicolás Maduro lo ha propuesto, tú que eres diputado lo sabes, un presupuesto en divisas. Y él varias veces ha hablado que tenemos en Venezuela un presupuesto en divisas. La referencia es divisa, pero tenemos que usar pero entonces ¿cómo puede criminalizar la propuesta cuando estamos hablando de rescatar el salario de los trabajadores? Quiere decir entonces que el presidente obrero se opone a que los trabajadores puedan ganar mejor y que les alcance el dinero. Tomás, el presidente Nicolás ha hecho un aumento del salario casi en el 70%, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? Que se convierta en sal y agua cuando tienes una economía inflacionaria como la que tenemos hoy. Venezuela tiene la inflación más alta del mundo. Llega al casi 200% según cifras de investigadores independientes porque como sabes ya no tenemos cifras oficiales del Banco Central de Venezuela. En segundo lugar, cuando la canasta básica ha aumentado en 300% en un año, esos aumentos no compensan la pérdida de poder adquisitivo del venezolano. Por eso hablamos, y por cierto, Jesús Faría, un diputado que ha sido defensor de esta política económica, reconoce que ya debemos ir a un modelo cambiario único. Pues entonces nosotros tenemos que garantizar que el salario del trabajador signifique plata en el bolsillo que no se lo vaya a devorar la devaluación. Y por eso nuestra propuesta es muy clara. Y si al presidente de la República le parece que por eso hay que perseguirme porque defendemos a los trabajadores venezolanos, pues lo hacemos con mucho orgullo, porque yo sí siento que Venezuela no puede seguir teniendo una economía dolarizada donde el gobierno recibe todo en dólares y el venezolano gana en bolívar devaluado. Sin embargo, Tomás, el Estado, pues el gobierno venezolano ha promovido lo que son las pensiones a nuestros adultos mayores, ¿verdad? Y una cantidad de misiones, mira, que fueron inviables durante la Cuarta República, misión vivienda, gratuidad de la educación, ¿verdad?
en fin, toda una cantidad de beneficios para las mayorías. Mira, la gratuidad de la educación ha estado garantizada, es constitucional desde que estamos en democracia. Los programas sociales tienen que profundizarse, tienen que llegar a la gente, no pueden convertirse en espacios donde unos pocos se benefician y no le llegan a todos. Yo creo que hay que hacer un rescate de lo que desde el gobierno ha llamado misiones y desde lo que nosotros decimos programas sociales, porque la gente tiene que sentir que la renta petrolera se traduce en oportunidad para progresar. Por ejemplo, nosotros propusimos una ley para que le diéramos estatiques a pensionados y jubilados, y esta Asamblea Nacional de mayoría oficialista se negó. Entonces yo sí creo que hay que avanzar en lo que son las conquistas para la gente. Hay que ver cómo logramos que podamos meter a los trabajadores informales en una ley de seguridad social, a los que trabajan por su propia cuenta y riesgo. Hemos visto, Tomás, que incluso la bancada de la oposición ha negado los créditos adicionales para Misión Vivienda, ¿no? No es cierto. Nosotros hemos aprobado buena parte de los créditos adicionales que tienen que ver con programas sociales. Nosotros nos hemos opuesto a créditos adicionales que no están bien explicados. ¿Por qué, Germán? Porque terminamos entonces permitiendo que la corrupción llegue a los espacios donde no debería existir y perdemos nosotros nuestra labor contralora como Asamblea Nacional. Nosotros lo que hemos dicho ¿Corrupción es que en qué sentido? Porque los beneficios sociales no... la corrupción en Venezuela es una cosa evidente. Yo creo que una de las labores de la nueva Asamblea Nacional es rescatar nuestro valor contralor, porque lo importante es que los recursos no terminen en manos de unos pocos. Ahí tienes, por ejemplo, gente que vinculada a este gobierno, por ser primo de quien era presidente de Petróleo de Venezuela, se le consigue una cuenta en Andorra de millones de euros. ¿Cómo es eso? ¿Y cómo es que el gobierno no explica cómo eso terminó pasando? Entonces, cuando nosotros decimos no a un crédito adicional, es porque no se está explicando para dónde va, cómo se va a distribuir, y eso en Venezuela tenemos que transparentarlo, porque al final son recursos de todos los venezolanos, no de un grupo que está en el gobierno. Y yo creo que eso es una de las labores principales que tenemos que tener desde la Asamblea Nacional. Tomás, una pregunta. Tú eres del Zulia. Absolutamente. ¿Y cómo es que tú apareces aquí en Caracas? No, bueno, imagínate, tú tengo más de 8 años viviendo en Caracas y soy secretario general nacional de Primero Justicia. ¿Cumples entonces con los extremos legales de la...? Absolutamente. 8 años viviendo en Caracas, 8 años conociendo además la realidad nacional. Soy de lo que hago política nacional, no para hablar desde los medios en Caracas, sino también para recorrer el país entero, y a eso nos dedicamos con mucha fuerza y con mucho entusiasmo. Y yo me siento muy orgulloso de encabezar la lista de Caracas, porque si alguna ciudad ha sido abierta para todos los venezolanos y para muchísimos extranjeros, justamente ha sido la ciudad de Caracas. Tú estás en la mesa de la unidad, Sí. pero parece que no hay mucha unidad en la mesa. ¿Por qué lo dices? Bueno, por una cantidad de fracturas que ha habido, ¿no? Cuando lo vemos a nivel nacional. ¿De cuál unidad eres tú? De la mesa de la unidad, la única que existe, la única tarjeta que tenemos. Hemos logrado que más de 30 partidos estemos juntos alrededor de la misma propuesta, y eso es una cosa muy importante. Mira, y la desesperación del gobierno es tal que yo te agradezco profundamente esa pregunta, porque me permite aclararle a todos los venezolanos que bajo una maniobra absolutamente despreciable, el gobierno le puso la mano a una tarjeta que tiene el diseño exactamente igual a la nuestra, la pusieron al lado de la nuestra para confundir a los electores, y están utilizando una campaña que por supuesto viene con recursos oficiales para confundir al electorado. Pero entonces, en ese sentido... que esa es de la oposición también, No, esa bueno, tarjeta, ¿cómo puede ser de la oposición? Ahí está Gómez y Gala, ¿no? No, por ejemplo, ahí tienes en el MIN, por ejemplo, para que todos los que nos están viendo, ¿ustedes saben quién es el candidato en Sucre, municipio Sucre, del MIN Unidad? Esa tarjeta que es del gobierno, William Ojeda, el mismo candidato del PSUV. Pero en Lara están apoyando pero imagínate tú, ves que Gómez y Gala no es de la unidad. Gómez y Gala no forma parte de la plataforma unitaria, y todo el mundo sabe que el candidato nuestro en Palavecino es nada más y nada menos que Alfonso Marquina, uno de los mejores diputados que hemos tenido, y que va a obtener una contundente victoria. Entonces, el llamado es a no dejarnos confundir. Hay una sola tarjeta que nos representa, que es la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, la de la MUD, abajo y a la izquierda, la de la manito. Todo lo demás representa a Nicolás Maduro, y sus candidatos son los candidatos que representan el continuismo, y no está bien, Germán, por la sanidad de la democracia, que el gobierno intente confundir al elector creyendo que votando por la tarjeta del MIN, que es votar por William Ojeda, cosa que por supuesto cualquier persona que me está viendo no acompañaría jamás, están votando por la oposición. No, es solo la tarjeta de la unidad, la de la MUD. Tomás, que nadie se llame a engaño. En estos 16 años el chavismo ha ganado 19 de las 20 elecciones. ¿Qué errores han cometido ustedes que no han podido
ganar en todo este tiempo? Mira, y también se han ganado, nosotros hemos ganado elecciones, varias elecciones regionales a gobernadores, a alcaldes, que nos han permitido demostrar que existe una forma distinta de gobernar, donde la amplitud, el respeto por el que piensa distinto es fundamental. Imagínate tú lo que ha pasado en esta campaña. Maduro nos ha llamado descuartizadores, corruptos, bandidos, mafiosos. Ahora me denunció en la fiscalía. Este clima de confrontación, de este clima de promover la pelea entre los venezolanos, tenemos que acabarla. Y yo siento que este es un gran momento para unir al pueblo venezolano en torno a una palabra: cambio y progreso. Y yo creo que esta elección va a marcar un nuevo hito en lo que significa la democracia venezolana. Tomás Guanipa, tenemos una sección que nos dice la gente desde la calle. Vamos a escucharla para que nos lo respondas luego. Seguro. Vamos a verla. Propuesta para mejorar el salario para los venezolanos. Diputado, ¿en qué consiste su plan Guanipa? Diputado Guanipa, no estoy de acuerdo con su propuesta. Considero que lo mejor es elevar la producción nacional, otorgándole las divisas a todas las empresas del país. Las tres preguntas las agradezco mucho porque las tres tienen mucho que ver entre sí. La primera pregunta era sobre cuál era nuestra propuesta para elevar el salario de los trabajadores y protegerlo. La segunda era en qué consistía el plan Guanipa, y la tercera era el tema de aumentar la producción. Y yo creo que ellos mismos respondieron lo que es nuestra propuesta. Nosotros lo que queremos es que, porque además la unidad tiene más de 100 proyectos legislativos para presentar al país. Pero yo quisiera que la gente, cuando identifique la labor parlamentaria que vamos a hacer en este nuevo periodo, después de la elección del 6 de diciembre, identifique a cada diputado con áreas en las que quiere dedicarse. Yo me quiero dedicar a dos áreas fundamentales. La primera es el tema del salario. A nosotros nos parece absolutamente injusto que nosotros estemos viviendo una economía absolutamente dolarizada, porque todo lo traemos de afuera, todo tiene un valor referencial en dólares. Tú sabes que nosotros tenemos una economía rentista desde hace muchos años. Así es. Y la propuesta del gobierno es precisamente convertir o cambiar esa economía rentista en una economía productiva. Pero ha sido todo lo contrario, ha sido todo lo contrario. Entonces, justamente, elevar la capacidad adquisitiva del venezolano pasa por, si tienes una economía dolarizada como la que lamentablemente hoy está, que es altamente inflacionaria, que no permite que el dinero alcance en el bolsillo, que puedas entonces también tener un salario que, estando indexado a través de un monto en divisas, como lo ha planteado en algún momento el gobierno en términos presupuestarios, pero no en términos de ingresos del trabajador, garanticemos su poder adquisitivo. Eso es lo que hemos llamado la dolarización del salario, que tanto le ha molestado a Nicolás Maduro. A Nicolás Maduro debería molestarle mucho más que nosotros tengamos un país donde el verdadero delito es haber acabado con la moneda venezolana y haberla devaluado como la ha devaluado. Pero a tu criterio, y que nosotros dependamos de otros países, porque eso sí es un tema importante. ¿Cuáles serían los cambios que Pero ahí voy, porque eso es un tema muy importante. Nos hablan de la independencia del país. ¿Qué independencia puede existir si tienes que traerte la leche de Uruguay, si tienes que traerte la carne de Brasil, si tienes que traerte el maíz de México, si tienes que traerte el arroz de otras partes del mundo y no producirlas aquí, cuando antes nosotros éramos exportadores de todos estos rubros? Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Una ley hecha en Venezuela que te permita producir en el país lo que antes producíamos y elevar nuestra capacidad productiva. ¿Cómo? Tienes que echar para atrás todo este proceso de expropiaciones y empezar a creer en el emprendimiento venezolano y poner a producir las 4 millones de hectáreas que hoy están improductivas y generar un clima de confianza donde sector público y sector privado se dan la mano para que empecemos a generar empleo y producción nacional. ¿Qué crees tú entonces de la participación del sistema comunal dentro de este proyecto? Mira, yo creo profundamente en la participación del ciudadano. Yo creo, y por cierto, en el estado Sucre, en el municipio Sucre, en Petare, tenemos una de las mejores experiencias de gobierno que tienen que ver con la participación comunitaria, que es, por ejemplo, el planteamiento que ha hecho y el desarrollo que ha hecho Carlos Ocariz. ¿Con quién discute Carlos Ocariz los presupuestos? Con las comunidades organizadas de los barrios. ¿Quiénes deciden cuáles son los proyectos que se van a hacer en cada comunidad en Petare? El mismo pueblo organizado. ¿Quiénes elaboran, quiénes hacen las obras? El mismo pueblo. ¿Y quiénes después administran ambulatorios, escuelas, maternales que se hacen? Esa es la misma gente, precisamente de la participación popular, ¿no? Pero la gran diferencia es que Carlos Ocariz no partidiza, no politiza eso, no le importa si la persona es oficialista o es opositora, simplemente tiene que tener una vocación de servicio y pone sistemas en los cuales todo el mundo participa de eso. ¿Cuál es la diferencia con la del gobierno? Pues que todo tiene que ser a través del partido,
todo tiene que ser a través de la prebenda, todo tiene que ser a través del chantaje al ciudadano que está obligado a militar en un partido político para poder formar parte de la solución, y eso es una distorsión absoluta. Tomás, y eso no es solamente discurso, porque hay quienes dicen, por ejemplo, que los partidos de ahorita nuevos de la oposición son parte de la continuidad de los viejos partidos de la Cuarta República. Bueno, eso claramente no es cierto, porque ahí están los partidos que antes ¿Ustedes tuvieron hablan fuerza, de siguen Popeye o allí. algo así? No, absolutamente. Primero Justicia surgió como una organización que venía de ser una ONG, de luchar por la justicia de paz. Y allí hay de todo en términos de lo que han sido concepciones ideológicas, pero sobre todo una nueva generación de gente que se ha ido formando para construir una institución política seria, fuerte en el país, pero que además logre que Venezuela sea para todos, no para un solo sector. Nosotros no queremos ser una organización política que se convierta en un hegemón, que obligue a la gente a militar en un partido para poder tener un programa social. Por eso promovimos la ley de emisiones en la Asamblea Nacional, para que eso deje de ser una cuestión de criterio del presidente de la República y se convierta en una cuestión a lo que todos los venezolanos tenemos derecho, sin importar por quién vote. Esa es la Venezuela hermosa que nosotros esperamos, y por eso el castigo que va a recibir el gobierno de Nicolás Maduro el 6 de diciembre va a ser tan contundente, porque la gente se cansó de estar humillada. Es una humillación que tú pongas a la gente a hacer cola durante 6 horas. Es una humillación que tú no consigas medicinas en ninguna parte. Es una humillación que tú le veas en puertas. Solo le daremos bolsa de comida al que esté censado con el PSUV. Eso no puede ser, eso lo he visto. Yo no lo he visto de esa manera. Yo sí lo he visto. Pero ahora, ¿qué cambios tú propones para la economía? Bueno, justamente, entrar en una economía productiva y no de importación. Para eso tienes que creer en el emprendimiento privado. Para eso tienes que dejar de ver al empresario como un adversario, como un delincuente, que es como lo ha querido hacer ver este gobierno. Para eso tienes que echar para atrás todo un proceso que ha sido una política de Estado de expropiación de más de 1.500 empresas de 4 millones de hectáreas que han hecho estas empresas profundamente improductivas. Para eso tienes que garantizar seguridad jurídica que hoy no hay en Venezuela. Para eso tienes que dejar de perseguir a quien piensas distinto. Para eso tienes que hacer un gran acuerdo nacional donde sector público y sector privado, sociedad civil, comunidades organizadas, nos ponemos de acuerdo sobre los grandes retos que tiene Venezuela hacia el futuro. Yo creo en un país energéticamente desarrollado, creo en un país con una carga, una inversión en el turismo profundamente fuerte que te garantice obras de infraestructura, educación y seguridad para que mucha gente pueda venir. Y creo en un país donde los 15 estados con vocación agropecuaria se desarrollan libremente con apoyo del Estado y que nunca más se persiga a un ganadero, a un empresario, a un pequeño productor que al final lo que hace es generar un daño muy grande. La inflación, Tomás, evidentemente pues que lo vemos a diario, bueno, evidentemente que hay presiones a la economía, tanto internas como externas, para ello el Estado pues ha creado una cantidad de mecanismos. Sin embargo, eso no ha detenido la inflación. ¿Cómo crees tú que la ha aumentado porque no hay garantías en Venezuela, porque no hay confianza, porque hay un sistema cambiario que son 4 sistemas distintos, el oficial de 630, el de 12, el de 200 y el que este mismo gobierno ha terminado generando. ¿Qué propones tú en ese caso? Que exista un solo mecanismo cambiario que le pueda garantizar al venezolano que ese es el precio real del dólar, porque ni es cierto el del 630, ni es cierto el de esta página nefasta que es Dollar Today. Pero eso es culpa del mismo gobierno. Las misiones sociales, Tomás, ¿qué piensas tú? Ley de misiones. Nosotros tenemos que promover una ley que le garantice a todos los venezolanos el acceso a programas sociales para que puedan echar ¿Van a respetar los resultados electorales ustedes? Pero si los vamos a ganar. Los vamos a ganar. Nosotros, ¿y si no los ganan? En una reunión con la presidenta del Consejo Nacional Electoral le decía que el 6 de diciembre yo tenía la menor duda que ella iba a anunciar. En el supuesto que no lo ganen. Pero es que todas las encuestas te indican, y fíjate que nosotros tenemos muchos años en esto, y algunos dicen que es que ellos nunca han creído en las encuestas. Al contrario, el gobierno siempre ha sido un publicador de encuestas. Las encuestas más cercanas al gobierno indican que la diferencia es de 30 puntos. Entonces, este proceso se va a ganar. Cuando nosotros hemos ganado procesos electorales, los hemos salido a defender, y cuando no hemos ganado, pero la pregunta es clarita, suponte que no gane, porque puede pasar igualito que no gane, ¿no? Mira, no hay posibilidad, bajo el esquema que nosotros estamos viendo en la calle, que nosotros vamos a tener un gran triunfo. Nosotros siempre hemos respetado los resultados. El que tiene que decir si los respeto o no es Nicolás Maduro, que ha dicho en reiteradas oportunidades que si nosotros ganamos, sale a la calle. Por cierto, ¿cómo sale a la calle un presidente que tiene más de 80% de rechazo? ¿Con quién es que va a salir a la calle? Tomás, una reflexión final al país. Yo creo que nosotros tenemos una gran oportunidad el 6 de diciembre de salir todos unidos a construir la paz. La paz pasa por la participación electoral de todos nosotros. El poder votar
votar y que nos podamos encontrar en centros electorales y que cada quien pueda hacer de su voto un voto absolutamente independiente, autónomo, para recobrar su dignidad, es muy importante. Yo sueño en un país donde podamos vernos las caras quienes pensamos distinto y ponernos de acuerdo para solucionar los problemas de la gente. Para eso queremos llegar a la Asamblea Nacional y por eso el 6 de diciembre es una fecha muy importante para todos los venezolanos. Gracias.